bienvenidos a My Tejidos, donde el hilo y la imaginación nunca se enredan. Hoy vamos a tejer este hermoso cráneo de fresita, así que prepara tu hilo y tu aguja y muchas ganas de crear, porque vamos a tejer juntos, paso a paso, este lindo granny. Empecemos. Los materiales que vamos a usar para este lindo proyecto van a ser hilo de la marca Copito, de color rojo, de color verde y de color blanco. También vamos a utilizar un ganchillo de 2.5 milímetros. Vamos a utilizar también una tijera. Vamos a empezar con el hilo de color blanco y vamos a hacer un anillo mágico. Introducimos la aguja, tomamos la lazada y sacamos. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y este sería nuestro primer punto alto. Ahora dentro del anillo mágico vamos a tejer 15 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y la última que sería la 15. Y por todo debemos tener 16 puntos altos teniendo en cuenta las primeras cadenas que hicimos. Ahora vamos a cerrar el anillo mágico. Y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta. Y así nos debe quedar. Vuelta número 2. Vamos a iniciar haciendo 3 cadenas. 1, 2 y 3. Este sería nuestro primer punto alto. Ahora vamos a hacer una cadena de separación. Y en el mismo punto donde deslizamos la vuelta anterior, ahí vamos a hacer un punto alto. Ahora nos vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Hacemos una cadena de separación y en el mismo punto hacemos un punto alto. Nos saltamos un punto y en el siguiente punto un punto alto. Hacemos una cadena de separación y en el mismo punto un punto alto. Y así es como vamos a trabajar durante toda la vuelta.
Vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto separado de una cadena. Nos vemos al finalizar la vuelta. Ya hemos finalizado la vuelta y debemos tener 8 puntos en B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado y lo vamos a hacer en la tercera cadena. 1, 2 y 3. Y aquí vamos a deslizar. Y así es como nos queda la vuelta 2. Ahora vamos a cortar el hilo porque vamos a hacer cambio de color. Aseguramos con una cadena y listo. Vuelta número 3. Con hilo de color rojo vamos a hacer lo siguiente. En medio de las cadenas que dejamos de la vuelta anterior, aquí vamos a introducir nuestro hilo y vamos a asegurar. Y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Este sería nuestro primer punto alto. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en el siguiente punto, o sea, en la siguiente cadena de la vuelta anterior, vamos a tejer 4 puntos altos. 2, 3 y 4. 3 cadenas de separación. 1, 2, 3. Y repetimos los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y así vamos a trabajar durante toda la vuelta. Nos vemos al finalizar la vuelta. Ya hemos terminado. Ahora vamos a hacer las 3 cadenas que nos hacen falta. 1, 2, 3. Y vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado. Y así es como se debe ver hasta el momento. Cortamos el hilo y vamos a asegurar con una cadena. Y así es como se ven hasta ahora nuestras fresitas. Vuelta número 4. Vamos a hacer cambio de color con el hilo blanco y vamos a empezar a trabajar en medio de las 3 cadenas de la vuelta anterior. Lo primero que vamos a hacer es usar el hilo blanco. Ahora vamos a sacar una hebrita así y vamos a hacer nuestra primera cadena. Y esto sería nuestro primer punto bajo. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En total serían 6 puntos bajos. Pero el último punto no lo vamos a cerrar con hilo blanco,
porque vamos a hacer un cambio de color con hilo verde. Así que cerramos el último punto bajo con color verde, de esta manera. Vamos a empezar a hacer las hojitas de la fresa. Y vamos a hacer 3 puntos bajos, pero no los vamos a cerrar. 1, 2 y 3. Ahora lo vamos a cerrar juntos, de esta manera. Y con el color blanco ajustamos con una cadena. Y vamos a tejer dentro de las 3 cadenas 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer el cambio de color nuevamente. Y cerramos. Vamos a tejer 3 puntos bajos sin cerrar. 1, 2, 3. Y cerramos juntos. Y hacemos una cadenita de seguridad con el hilo blanco. Y repetimos los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cambiamos de color al verde y cerramos. Repetimos los 3 puntos bajos sin cerrar. 1, 2 y 3. Y los cerramos juntos. Y vamos a asegurar con una cadena con el color blanco. Y así es como vamos a trabajar durante toda la vuelta. Nos vemos al finalizar la vuelta. Una vez terminada toda la vuelta, vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Y así es como se debe ver la vuelta 4 ya terminada. Vuelta número 5. Iniciamos haciendo una cadena y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto. Una vez que tengamos las 3 metido dentro de la aguja, lo que vamos a hacer es cerrarlo juntos. Y así se forma el punto medio alto. El siguiente punto lo tenemos aquí arriba de la hojita y aquí vamos a hacer 2 puntos altos en un mismo punto. 1, 2. Hacemos una cadena y en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo punto. 1, y 2. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. Y ahora vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y recuerden que aquí en la hojita hay un punto y sería nuestro quinto punto.
5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto. Y aquí en el punto que está arriba de la hojita de la fresa vamos a hacer un aumento de puntos altos. O sea, 2 puntos altos en un mismo punto. 1 y 2. Hacemos una cadena. Hacemos una cadena. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Y en el mismo punto, otro punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto medio alto. Ahora vamos a tejer los 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y repetimos la misma secuencia que hemos venido trabajando y nos vemos a finalizar la vuelta. Una vez que hemos terminado la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado. Y así es como se ve hasta el momento. Vuelta 6. Iniciamos haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y este sería nuestro primer punto alto. Ahora vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí en la cadenita que hicimos en la vuelta anterior, vamos a tejer un punto alto. Hacemos una cadena de separación y en el mismo punto vamos a tejer otro punto alto. Esto se hace para formar la esquina de nuestro grano. Ahora vamos a tejer 16 puntos altos. Aquí hay un punto, no se les olvide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 vez que terminamos los 16 puntos altos, vamos a tejer aquí en la ganita de la vuelta anterior un punto alto. Hacemos una cadena de separación
y en el mismo punto hacemos otro punto alto. Y así vamos a continuar tejiendo hasta terminar la vuelta. Nos vemos al finalizar la vuelta. Una vez que hemos terminado toda la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado. Solo nos queda cortar y perder la hebra. Y así es como hemos terminado nuestro granit de fresita. Gracias por tejer conmigo y si te gustó este tutorial no olvides suscribirte, darle like y compartir con quienes también aman tejer. Y si quieres ver más de mis tejidos y contenido detrás de cámara, sígueme en Instagram y TikTok como @mytejidos28. Nos vemos en el próximo video.